Ok, vamos a continuar con otros casos, otras inferencias que podemos generar dentro de lo que son los modelos de regresión lineal múltiple. En el video anterior ya vimos la aplicación y en este caso, el cálculo de tanto los intervalos de confianza como los intervalos de predicción, ¿sale? Ahora vamos a trabajar sobre otras inferencias. La primera inferencia tiene que ver con el cálculo del coeficiente de determinación múltiple. ¿Qué es el coeficiente de determinación múltiple? Pues no es otra cosa más que va a ser la estadística o el estadístico que va a medir qué porcentaje de la variación total de la respuesta de mi variable y es explicada mediante mi modelo de regresión lineal múltiple. Recuerden que nosotros ya generamos una ecuación de regresión, ¿sale? Una ecuación de regresión lineal múltiple que tiene esta forma: b0 más b1 de x1 más b2 de x2. Ahora, lo que no hemos hecho es calcular este valor. Este coeficiente de determinación múltiple sería el equivalente dentro del modelo de regresión lineal simple al coeficiente de correlación, ¿sale? Ahora, en regresión lineal múltiple no puedo tener este porque pues sabemos que estamos analizando más de una variable independiente. Por lo tanto, vamos a explicar la relación que guardan estas variables independientes en respuesta o respecto a y mediante el coeficiente de determinación. Y este, como nos dice aquí en la parte teórica, va a representar el porcentaje de variación, ¿sale?, que genera este modelo, es decir, estas ecuaciones o estas variables que yo identifiqué sobre mi respuesta y. Obviamente, al tener un coeficiente de determinación múltiple por lo más cercano al 100%, pues diremos que este modelo efectivamente explica de manera confiable la variación en esta variable de respuesta. Si recuerdan, en el ejemplo que estamos analizando, la variable y representa una calificación de estadística y las variables independientes, la calificación de un test de inteligencia y el número de clases perdidas. Entonces, para este ejemplo, vamos a hacer el cálculo del coeficiente de determinación múltiple y vamos a ver qué porcentaje de variación está representando tanto la calificación del test de inteligencia como el número de clases perdidas en relación a mi variable de respuesta, que sería mi calificación de estadística. ¿De acuerdo? Ahora, si vemos la fórmula, el coeficiente se representa por la letra mayúscula R cuadrado y nos dice que es igual al componente de variación de la regresión entre el componente de variación total. Si recuerdan, estos dos ya los calculamos cuando hicimos el cálculo de la desviación estándar. Entonces, como estos datos ya los tenemos, vamos a ir a nuestro archivo de Excel y vamos a hacer este primer cálculo de R. Ok, les voy a compartir la pantalla del archivo de Excel. Ok, acá está nuestro archivo de Excel con el que hemos venido trabajando. Y bueno, para acá puse la fórmula del coeficiente de correlación. ¿Sale? Bueno, ya tenemos varios rayones acá. Pero bueno, no los voy a borrar porque probablemente nos sirvan. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer el cálculo? Pues el cálculo de R cuadrado. ¿Sale? R cuadrado o coeficiente de determinación múltiple me dice que va a ser igual a ¿qué? Al componente de regresión, que lo tenemos acá, entre el componente de variación total, que es este. Y este generalmente se representa en porcentaje, por lo tanto lo voy a tener que multiplicar por 100. ¿Sale? Y vean, en este caso, el valor que obtengo es un valor casi del 100%. El coeficiente de determinación múltiple me dice que es del 99.9999, ¿no?
Entonces podemos decir que las variables independientes que yo estoy analizando en este modelo de regresión lineal múltiple, x1 y x2, representan o explican casi en un 100% la variación en mi variable de respuesta y0. En otras palabras, que tanto la variable que estoy analizando x1 y x2, pues sí representan de manera confiable la respuesta de la variable y, que en este caso sería la calificación de estadística. Entonces aquí estaríamos, podríamos decirlo así, validando el hecho de haber utilizado estas dos variables para mi modelo de regresión. Si por ejemplo este valor me hubiera dado, no sé, un 32%, pues diríamos que es una explicación o este porcentaje respecto a la respuesta de Y es muy bajo. Diríamos que no tendría mucha significancia, ¿sale? Y entonces ahí lo que correspondería sería tomar otras variables y volver a hacer el estudio para poder obtener un valor de R pues más alto, ¿de acuerdo? Ok, me voy a regresar a la diapositiva. Ahora vamos a, bueno, esa es la primera, como les decía, la primera inferencia. Ahora, ¿qué otra inferencia o qué otro tipo de inferencia podemos hacer aquí en regresión lineal múltiple? Pues podemos hacer pruebas de hipótesis. Yo sé que ustedes en su materia anterior ya vieron esta parte o este tema de pruebas de hipótesis y pues tuvieron que haber visto varios modelos de pruebas de hipótesis. De manera general, recuerden que cualquier prueba de hipótesis siempre se va a componer por tres elementos. ¿Cuál es el primer elemento? Pues obviamente las hipótesis que queremos evaluar. A evaluar, ¿sale? Este sería el primer elemento. Segundo elemento, pues siempre voy a tener un estadístico de prueba. ¿Sale? Ese siempre va a estar. Y como tercer elemento, siempre vamos a tener un criterio de decisión, el cual me va a decir, en base al estadístico de prueba, qué voy a pasar o qué es lo que se va, valga la redundancia, a decidir. Acuérdense que aquí dentro de esta parte de el primer elemento de las hipótesis a evaluar, pues siempre tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Sale? Ok, ahora, esto ya más como un pequeño recordatorio de los componentes que siempre vamos a encontrar en cualquier prueba de hipótesis. Dentro del modelo de regresión múltiple, ¿qué hipótesis vamos a formular? Acuérdense que nosotros venimos de generar una ecuación de regresión de tipo muestral. Tenemos esta forma. Decimos B0 más B1 de X1 más B2 de X2. Pero si esta la relaciono a su variable, bueno, a su ecuación poblacional, sería respuesta media de Y, dado X1, X2, que es el caso que tenemos, sería beta 0 más beta 1 de X1 más beta 2 de X2. Esta, acuérdense que sea mi ecuación muestral y esta es mi ecuación poblacional. La primera prueba de hipótesis que vamos a hacer es evaluar si algún coeficiente de mi ecuación de regresión, en este caso muestral, ¿sale? Pudiera ser igual o no a un cierto valor de referencia, ¿sale? Aquí, por ejemplo, yo puedo decir, supongamos que tengo esta ecuación de regresión. Y0 es igual a 27 más 0.5 de X1 más 1.8 de X2, ¿no? Yo sé que este 27 corresponde al coeficiente de B0, 0.5 a B1 y 1.8 a B2, ¿sale? Y yo quiero probar la hipótesis de que el coeficiente B0 tiene un valor distinto a 27.
Por ejemplo, yo digo que B0 o beta 0 es igual a 25. ¿Sale? Cuando yo digo beta 0, estoy haciendo referencia a este coeficiente de tipo poblacional. Sabemos que no lo tenemos, pero sí tengo el coeficiente que, el coeficiente muestral. Entonces, a partir de este coeficiente muestral, yo hago una formulación de prueba de hipótesis para poder determinar si el coeficiente poblacional pudiera ser igual a 25. Y entonces acá tenemos el primer elemento de los tres que ya explicaba anteriormente. Acá tengo las pruebas de hipótesis. La hipótesis nula me dice que H0, me dice BJ es igual a BJ0. ¿Sale? En este caso, como yo estoy haciendo referencia a B0, pues aquí diría beta 0 es igual a 25. BJ0 es el coeficiente que yo estoy evaluando en mi prueba de hipótesis. Y la alternativa diría H1, pues que beta 0 es distinto de 25. ¿Sale? Ese sería el planteamiento. Ahora, el estadístico de prueba, vamos a trabajar con el estadístico de prueba T, donde me dice BJ. ¿Sale? En este va a ser el coeficiente que corresponde a, en este caso, B0, pero en mi ecuación de regresión. En este ejemplo, B0 corresponde a 27. BJ0, pues es el valor que quiero evaluar en mi prueba de hipótesis, que en este caso sería 25. ¿Sale? Entre, aquí es desviación estándar, sobre la raíz del coeficiente CJJ. Este coeficiente CJJ no es otra cosa más que el coeficiente, escuchen bien, de los valores de cada uno de los coeficientes, valga la redundancia, que conforman la diagonal principal en mi matriz inversa. Recuerden que en Excel calculamos una matriz inversa, ¿sale? Que en este caso es de 3 por 3. Si yo identifico la diagonal principal, en esta posición tendré el coeficiente C00. En este el C11 y en este el C22. ¿Por qué en esta posición? Porque acuérdense que cuando generamos la matriz de identidad, este es 1, este es 1 y este es 1. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta prueba de hipótesis estoy haciendo referencia a B0. Entonces tendré que tomar el valor correspondiente a este que sería C00. Si por ejemplo si en la prueba de hipótesis hiciera referencia a B2, pues entonces tendré que tomar este, ¿sale? Y recuerden que aquí pues la matriz inversa pues ya la tenemos ahí calculada, ¿de acuerdo? Entonces con eso calculamos el estadístico T. Ahora, ¿cuál es el criterio de decisión que es el tercer elemento? Nos dice, no se rechaza H0 siempre y cuando el valor de T esté contenido en el intervalo generado por los valores de menos T alfa sobre 2 a más T alfa sobre 2. Acuérdense que aquí es con N menos K menos 1 grados de libertad. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer la prueba de hipótesis para ver, bueno, vamos a seguir trabajando aquí con el coeficiente B0. Vamos a probar si efectivamente es igual o no a 25. Me voy a llevar aquí nada la fórmula a la hoja de Excel para que podamos ver lo que vamos a calcular. Ok. Les dejo de compartir y vamos al archivo de Excel. Ok. Vamos a ponerlo por acá. Ahorita lo jalo.
Tenemos ya bastante espacio ocupado acá. Bueno, ya lo puse ahí. Vamos a hacer, en primer lugar, el planteamiento de las pruebas de hipótesis. En este caso, yo diría que H0 me va a decir que B0 es igual a 25 y que H1 me va a decir que B0 es distinto de por acá, es diferente a 25. Ahí está. Ahora, ¿qué necesito hacer? Pues calcular el estadístico T. El estadístico T, ¿a qué va a ser igual? Me dice que es el coeficiente BJ0, ¿sale? El coeficiente BJ0, recuerden que es, en este caso estoy haciendo referencia a B0, pues es el B0 en mi ecuación de regresión lineal. ¿Dónde está mi ecuación de regresión? Acá la tengo, vean. Y B0, ¿cuánto vale? B0 vale 27.551. Entonces ese valor es el que vamos a tomar de referencia aquí en mi fórmula. Entonces voy a decir que es igual a 27.551 menos el coeficiente BJ0, que es el que estoy probando aquí en mi prueba de hipótesis, sería que menos 25 sobre el valor de la desviación estándar, que acá está, ahí está, desviación estándar. Ya se desmarcó, permítanme. Desviación estándar, ahí está. Por la raíz, y eso es lo que les decía, el coeficiente CJ00. Aquí tengo que irme a mi matriz inversa, que es esta, ¿sale? Aquí era lo que les decía. Si esta es la matriz inversa, este es el coeficiente C00, este es el C11 y este es el C22. Entonces yo tengo que seleccionar este, que es el C00. Y entonces, pues ya con eso estaría lista mi fórmula. Y aquí está el valor del estadístico T. ¿De acuerdo? Vamos a marcarlo. Ahí está el valor del estadístico T. Ahora, el criterio de decisión que me decía que no se rechazaba H0 siempre y cuando estuviera contenido en un intervalo, ¿no? ¿Cuál era ese intervalo? Que iba de menos T alfa sobre 2 a ver, menos T. Voy a ponerlo así porque no me deja poner el símbolo de alfa. De menos T alfa sobre 2. Es que me lo está poniendo como si fuera una fórmula. Ahorita se los pongo acá. Acá está. Ok. Me decía que tiene que ir de menos T alfa sobre 2 a más T alfa sobre 2. Ahora tengo que calcular esta T alfa sobre 2. Vamos a hacerlo igual con un nivel de significancia del 5% y vamos a ver que ya lo tenemos por aquí calculado. Si lo bajamos al 5%, sería este mismo, 0.025,9. Y como ya lo tengo calculado, me dice que es 2.262. Por lo tanto, ese intervalo diría menos 2.262, ¿vale? Menor que T, menor que A más 2.262. Esto, recuerden que es el valor
de la distribución T, ¿sale? Con un nivel de significancia del 5% con los grados de libertad. Aunque el nivel de significancia es 5%, acuérdense que aquí es alfa sobre 2, por lo tanto sería 0.025 con 9 grados de libertad. Si nosotros buscamos esos parámetros en mi tabla TED, me va a dar 2.62, pero como aquí me dice que es un intervalo de menos de alfa sobre 2 a más de alfa sobre 2, pues estaría conformado de menos 2, o ese intervalo iría de menos 2.262 a más 2.262. Y ahora, recordando el criterio de decisión, nos decía que no se rechazaba H0 siempre y cuando el valor de T estuviera contenido en este intervalo. Como podemos ver de manera obvia, pues el valor de T no está contenido aquí. Por lo tanto, pues ¿qué vamos a concluir? Que se rechaza la hipótesis H0 y por lo tanto se concluye que el valor de B0 es diferente a 25. ¿De acuerdo? Esa sería la conclusión para esta primera prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Ok, me voy a regresar otra vez a la diapositiva. Ahora vamos a ver una segunda prueba de hipótesis que podemos formular. Esta prueba de hipótesis me va a servir para evaluar si el modelo de regresión lineal realmente da una explicación significativa de la situación real que yo estoy analizando. Este se pudiera ver hasta cierta manera como un complemento del cálculo del coeficiente de determinación. Como ya lo mencionamos anteriormente, pues el coeficiente de determinación múltiple pues representa la variación, ¿no? Que genera o que explica las variables que yo estoy analizando. Y esta prueba de hipótesis va en el mismo sentido. Esta me va a decir si las variables que yo estoy tomando para mi modelo de regresión realmente me están dando una explicación significativa de la situación que yo estoy analizando. En otras palabras, voy a evaluar si las variables que me sirvieron para generar mi modelo de regresión, que son X1, calificación del test de inteligencia, y X2, número de clases perdidas, representan o dan una explicación significativa a mi variable de respuesta que hemos definido como calificación de estadística. ¿De acuerdo? Ahora vean, acá tenemos igual el planteamiento de las pruebas de hipótesis. ¿De acuerdo? La hipótesis nula, ¿qué me va a decir? La regresión no es significativa contra la alternativa de que la regresión sí es significativa. Aquí cambia el estadístico de prueba, vean, ya no es T, ahora es la distribución F, ¿sale? Y me dice aquí que en este caso el estadístico de prueba es F, que va a ser igual a ¿qué? A el componente de la regresión, componente de variación de la regresión, entre K, recuérdense que K representa el número de variables independientes, ¿sale? Entre la varianza. Una vez que yo calculo mi estadístico de prueba, verifico mi criterio de decisión que me dice que se rechaza H0 a un nivel de significancia alfa si esta F que yo calculé es mayor a mi F de tablas. Esta F de tablas va a trabajar con un nivel de significancia y acuérdense que esta distribución de probabilidad trabaja con grados de libertad 1 y grados de libertad 2. Los grados de libertad 1 estarían dados por K, grados de libertad 1, y los grados de libertad 2 es esto, N menos K menos 1. Eso sería grados de libertad 2. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer este cálculo. Vamos a irnos a nuestro archivo de Excel. Regresamos aquí al archivo de Excel. Vamos a poner por acá el planteamiento que teníamos hace rato para que veamos cómo vamos a hacer los cálculos. ¿Sale? Nada, déjenme pasarlo al archivo de Excel.
Ok. Ok, lo vamos a regresar un poco más abajo. Ok, ahí lo vamos a poner. Entonces, bueno, ya tenemos claras las pruebas de hipótesis, ¿no? H0. ¿Qué me va a decir H0? Vamos a ponerlo por acá para rápido. H0, el modelo no es significativo. H1, el modelo es significativo, ¿sabe? Ahora vamos a calcular la F para poder pues, llegar a este análisis. F me dice que es igual a ¿qué? Ya todos estos elementos recuerden que ya los calculamos, ¿eh? Componente de regresión, SSR, que está acá, entre K variables independientes. ¿Cuántas variables independientes tenemos? Pues 2, X1 y X2. Y esto lo voy a dividir entre la varianza. Acuérdense que nosotros aquí calculamos desviación estándar, la cual le sacamos raíz cuadrada. Pero como yo quiero varianza, pues a esto mismo lo único que voy a hacer es elevarla al cuadrado. ¿Sale? Y ok, acá está mi estadístico de prueba F. ¿Qué me falta calcular? Pues esta F de tablas. Esta F de tablas sería a un nivel de significancia igual del 5%. Vean que aquí es solamente alfa, no es alfa sobre 2. Entonces sería F de 0.05, grados de libertad 1 son K, que sería 2, N menos K menos 1, ya sabemos que son 9. ¿Vale? Así. Ahora esta, vamos a buscarla aquí en Excel con esta función. Distribución.f.inversa. Y vean que aquí Excel me pide que le dé una probabilidad. ¿Quién va a ser la probabilidad? Pues el nivel de significancia, que en este caso sería 0.05. Ponemos una coma y me dice grados de libertad 1, que dijimos que son 2, grados de libertad 2, que sería 9. Y eso es todo. Y vean, aquí ya tenemos la F, llamémoslo así, F de tablas. Y me dice el criterio de decisión que vamos a rechazar H0 siempre y cuando esta F sea mayor que la F de tablas. Y como podemos ver de manera bastante obvia, pues sí lo es, ¿no? O sea, la F nos dio un valor bastante grande y pues con esto podemos concluir que el modelo de regresión, bueno, el modelo de regresión lineal múltiple que hemos generado, pues sí da una explicación significativa de la situación real que estoy analizando. Esa sería la conclusión. Y estos son los escenarios de inferencias que podemos ver. A manera de resumen, ¿cuáles son las inferencias estadísticas que hemos visto? Intervalos de confianza, intervalos de predicción, cálculo del coeficiente de determinación múltiple, ¿de acuerdo? Prueba de hipótesis para evaluar si un coeficiente beta puede asumir un valor o no a un valor preestablecido, ¿sale? Y el último sería una prueba de hipótesis para evaluar si el modelo es significativo o no lo es. ¿De acuerdo? Ok, hasta aquí por este video.